Bienvenidos amigos, estamos en Revelaciones sin Fronteras, como siempre, aquí quien les habla Renzo Sánchez, Jorge Rojas, en la producción Fernando Perales, y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es José Mesías, criptólogo, especialista en números, quien nos va a hablar un poco sobre esta disciplina, o cómo le podríamos llamar. ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? Sí, desde que es una disciplina de estudios, etimológicamente se le podría llamar ciencia, ¿no? Toda disciplina de estudio milenaria que se ha sometido al análisis crítico se le puede llamar ciencia, ¿no? Claro. Ahora, para hablar un poco sobre los números de por sí no son solamente lo que son, sino que además encierran muchos misterios, encierran mucha magia, por supuesto, y por supuesto también se utilizan no solamente para desarrollar razonamientos matemáticos, sino también para desarrollar, por ejemplo, música, ¿no? Sí. Incluso poesía, arquitectura, ¿no? Y del cual uno pues siempre va a tener nociones con mayor amplitud de las cosas, de la concepción del mundo en sí. Para hablar un poco de los números tendríamos que teletransportarnos en el pasado a las primeras comunidades judías, ¿no? En las épocas, el judaísmo babilónico, básicamente, ¿no? En la que por transmisión oral siempre se trataba pues de preservar este tipo de información. Normalmente los utilizaban pues para actos adivinatorios quizás o predictivos, ¿no? Para saber cómo iban a predecir el futuro de alguna manera y cómo se iba a desarrollar el devenir, ¿no? de las culturas en sí. Estamos hablando propiamente de la Kabbalah, que vendría a ser pues la madre de toda esta disciplina, de cierto modo, ¿no? Sí, de la numerología. Curiosamente, los judíos a su numerología le llaman la gematría, ¿no? Ellos tienen 22 letras en su alfabeto y a cada letra le asignan un valor, ¿no? Exacto. Y tratan generalmente de hacer coincidir el valor numérico de una palabra con otra en un texto futuro para ver si esta palabra les da el atributo de tal personaje o de tal situación y con eso se sirven para adivinar el futuro o incluso sacar conclusiones del pasado, ¿no? Claro. Y han llegado incluso ellos en sus estudios avanzados del universo incluso a determinar los orígenes del Big Bang con analogías muy parecidas a lo que después posteriormente la ciencia ha descubierto, ¿no? Y así innumerable cantidad de otros hechos científicos los han llegado a ellos incluso a predecir antes después que ya la ciencia ya lo ha corroborado, ¿no? Claro. Ahora, la Kabbalah, digamos, ya no forma parte solamente de la cultura judía, porque ya se expandió, e incluso el cristianismo empezó a utilizarlo, y hoy vemos pues que lo puede practicar en cualquier parte del mundo, y no interesa si pertenece a algún tipo de religión o a algún tipo de cultura. Se ha expandido y muchas corrientes, por ejemplo como la New Age, o por ejemplo lo utilizan, o incluso celebridades, ¿no? Celebridades del cine, la música, utilizan la Kabbalah para, por decir, si tiene que lanzar un disco, ve más o menos los números correlativos de las fechas, ¿no? Porque cada número al final, porque haciendo la sumatoria de todos los números, ¿no? Siempre va a definir va a terminar en un solo número. Y ese número es lo que define todo. ¿Cierto? Es así. Exacto, sí. E incluso el nombre también codifica una cierta numerología. Por ejemplo, para los hebreos cada letra tiene un nombre y también hay digamos, un esquema de cuánto vale cada letra en el alfabeto latino y se le asigna un número y de acuerdo a eso también se saca una posible encriptación y cómo esa onda vibracional va a afectar, ¿no? el éxito, digamos, de determinada empresa, ¿no? O puede ser de una persona también, o sea, o de una persona, con el nombre de una persona, sí. O sea, se puede saber algo, cómo me puede ir, bueno, en mi futuro, o qué tendencia, claro, qué tendencia en mi, ¿qué te puedo decir? En mi profesión me puede ir bien, ¿no? O sea, qué especialidad estudiar o algo por el estilo, ¿no?
sea, solamente con mi nombre puedo saber ese Sí, con el nombre, e incluso podemos jugar con el orden de las iniciales Claro. de tu nombre Ya. y encontrar alguna palabra que sea lo que tú estás buscando, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el caso de Gareca, si cambiamos el orden de sus iniciales, encontramos la palabra gran, ¿no? Ya. Ese gran es un... Bueno, yo pienso, como está relacionado en el mundo masónico con el 33, pienso que por eso es que la divinidad nos dio la retribución de que nos había eliminado hace 33 años, nos trajo de nuevo al mundial, Claro. ¿no? Sí, Claro. sí. En el mundo masónico el número 33 tiene una valoración especial. Los números maestros, que son el 11, el 22 y el 33, Ya. tienen una valoración numérica especial, y en el mundo masónico se sabe que el 33 es el número cabalístico por excelencia, ¿no? Le asignan un valor especial, numérico, vibracional, ¿no? El grado 33 y el 13, El ¿no? Porque 13 son también. dos ritos masónicos, ¿no? Sí, el sí. de York y el otro que no recuerdo cuál es. Escocés. El escocés, perdón. Ahora me imagino que con la tecnología, bueno, con la informática, así como he visto que a veces hacen cartas, bueno, que es otro tema, cartas astrales con informática sale rapidísimo, ¿no? La información que tú quieres, ahora con la informática también la numerología se ha ayudado bastante Sí, para hacer cálculos, se supone, ¿no? Sí. Más rápidos y de repente Claro. más precisos, ¿no? claro. Y ahora con esto de la física cuántica, los numerólogos han llegado a la conclusión de que la numerología es la expresión cuántica a nivel macroscópico. O sea, a nivel cuántico estamos hablando a nivel subatómico, a nivel invisible, Claro. y la numerología es su expresión. Es tal, Ya. tal como se nos revela en el mundo, en que toda la gente lo ve. Es por esto que se formó del 2018 entre Flores y Carrillo, Ya. y fue un hecho que se vio en todo el mundo, numérico, y justamente coincidió con la clasificación del Perú, ¿no? Los místicos le llaman eso una revelación, ¿no? Pero es una expresión cuántica de la onda vibracional Claro. expresada externamente, ¿no? Claro. Y ¿Cómo en decía? nuestra fecha de nacimiento, todo eso Ya. está expresado, ¿no? También. Sí, sí, sí. Lógicamente hay que jugar con las variables, porque no todas las personas están encriptadas de la misma forma. A veces hay que ir investigando por dónde va el camino, por dónde va el sendero. A veces tu dirección, te mueves de dirección, y todo eso te genera una onda vibracional, y te da, digamos, una pauta de cómo está encaminándose tu vida, ¿no? Desde el inicio decías que la numerología es una ciencia, es una disciplina. Sí, estudio. Entonces, sí. como todo ciencia Milenaria, disciplina, sí. debe tener una metodología, Ujú. ¿no? de cálculo, ¿no? O sea, tú debes tener tu metodología para bueno, hacerlo, ¿cómo te podría decir? Las predicciones, exacto, sí. ¿no? Yo me acuerdo que Galileo decía, ¿no? Los números es el lenguaje del universo. Ujú. Creo que eso arraigó a varios científicos notables como Newton, Leibniz, Laplace, etcétera, ¿no? De que en los números se encuentra la respuesta prácticamente a todo. Por Ujú. ¿no? supuesto. Ahora, y como bueno, tú decías, Renzo, no solamente se aplica Está en en todo. las artes, se aplica en la música, se aplica en todo, ¿no? Ahora habla de la física cuántica, que también, que es lo micro, se refleja en lo macro, como decían los antiguos, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y bueno, de repente la numerología puede dar una respuesta. Una y respuesta, quizás de sí. repente hasta los físicos cuánticos utilizan, de repente un poco. Probablemente, Sí, probablemente, sí. ¿no? Sí, sí. Porque los números están ahí, todos están ahí, ¿no? Sí. Y ahora que se habla de universos paralelos y Exacto. todo esto ratifica, ¿no? Lo que se ha venido, la cultura numerológica lo ha venido expresando eso desde tiempos de Pitágoras, etcétera, ¿no? Y no solamente el científico, ahora imagino que también esto te llamarán a ti, bueno, políticos, ¿no? Autoridades, ¿no? Que siempre quieren saber, ¿no? Cómo actuar, ¿no? Claro. Por dónde ir, ¿no? ¿Qué les depara el futuro? ¿Qué les depara el futuro? Ujú. O qué fecha actuar de tal manera, ¿no? O decidir tal situación, ¿no? Ujú. A base de la numerología. Imagino que te habrán llamado, no dirás quiénes, pero Claro, bueno. Curiosamente en la fecha de nacimiento cada dígito puede ser el día de nacimiento, el mes y el año, encriptan una característica numerológica diferente, ¿no? Y al Claro. final se suma todos los dígitos de Ya. toda la fecha de nacimiento, y te da otra característica. O sea, es una metodología, ¿no? Todo tiene una pauta, y hay que ir jugando con las variables, ¿no? Para llegar a las... Que al final te quedas con un Conclusiones. solo número, y ese número es el que te define, ¿no? Exacto. Define tu personalidad, Claro. define cómo está tu vida actual, Ujú. esas cosas. Sí, básicamente el día de nacimiento define cómo eres tú contigo mismo. Ujú. El mes define cómo es tu personalidad, cómo te proyectas con el mundo exterior, Claro. y así se va jugando con las variables, ¿no? El año también te indica cierto indicativo, y al final toda la sumatoria
de tu fecha de nacimiento te da tu misión en la vida, ¿no? O sea, solamente necesitas cuántas variables, cuántos parámetros, o sea, tu fecha Cinco, de sí. nacimiento. Primero Cinco. el día, jugamos Ya. el día de nacimiento, Ya. es tu alma, cómo eres contigo mismo, Ya. el mes, tu El mes. personalidad con Ya. las personas, los dos últimos dígitos del año, Ya, el año. eso refleja tu don, Ya. cuál es tu don, todo el año completo, Ah, ya. cuál es tu destino, y finalmente sendero de vida es la sumatoria de todo, fecha, año Ya. y mes. Te da un Sí, valor. sendero de vida, sí. O sea, eso le llamamos numerología tántrica evolutiva, ¿no? Y también tenemos la numerología pitagórica, que ahí sí jugamos a cada letra de tu nombre le damos un valor numérico, ¿no? Y ahí sacamos otra característica. O sea, un numerólogo tiene que ir jugando con todas las variables, ¿no? Incluso si es que puede utilizar herramientas de la cábala, que es la gematría. Ya. También, gematría es la numerología hebrea, ¿no? De la cábala. A la numerología en cábala le llaman gematría, sí. Ya. Y utiliza esa herramienta. También podemos, si queremos avanzar más, podemos complementarnos con eso y hacer todas las herramientas posibles, no hay límite, ¿no? Si por ejemplo tuvieras al presidente al frente y tú le ofreces tu servicio, ¿qué cosas le aconsejarías? ¿O cómo harías tú un trabajo con él, por ejemplo, como para definir un poco el porvenir del país, ¿no? Claro. ¿Cómo lo harías? Ahorita no sé su fecha de nacimiento, pero de acuerdo a su fecha de nacimiento le podría sacar tal característica. Podría incluso jugar con su nombre y jugar, se le llama anagrama, ¿no? Cuando le cambias el orden de las letras y encuentras una palabra diferente pero que expresa algo, también se podría jugar con eso, o sumándole el número de las letras, etcétera, ¿no? Ahí hay que jugar con las variables y poco a poco ir sacando. Es precisamente jugando y descubriendo esas variables que sale, pues... como si fuera una película de detectives, ¿no? Como una revelación. O una revelación, ¿no? Como el libro El Código da Vinci, que... Justo te iba a hacer ese comentario. Sí. Sí. O sea, coincidencias, entre comillas. Eso también es interesante, porque la gente piensa que la numerología solamente es para el futuro, pero también es para resolver situaciones o entender situaciones del pasado. Del pasado, podemos sacar en qué fecha nació tal personaje histórico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se habla tanto de un supuesto código que hay en la pintura de Leonardo da Vinci en La Última Cena. Me imagino que la habrás estudiado y habrás... Coméntanos un poco sobre eso, sería interesante. En la película, justamente en el cuadro de La Última Cena hay varios datos críticos, ¿no? Se ve que el individuo que está a la derecha de Jesús es un individuo semejante a él, y muchos han postulado que ese podría ser el hermano gemelo de Jesús, ¿no? Por eso se ha especulado eso de que el que murió fue el hermano gemelo y el que se apareció fue Jesús, ¿no? Por eso explican algunos la posible resurrección, ¿no? Y el personaje que está a la izquierda es un personaje con características femeninas, ¿no? Muchos han especulado que se trata de María Magdalena, y se ve ahí una B chica, que significaría un personaje femenino, ¿no? En el espacio negativo se forma una B chica, ¿no? Incluso han sacado también una M de un supuesto que también se forma también de un supuesto matrimonio entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Eso es lo que se especula, que es un mensaje críptico de Leonardo da Vinci, ¿no? Que se pensaba que él era uno de los... Que en cierto modo tiene validez porque, como todos sabemos, en el 2016 Francisco prácticamente decretó que a María Magdalena se le considere como un apóstol. Sí. O sea, ya no son 12, son 13 apóstoles. Y la principal es María. Justamente curiosamente la primera persona que se le aparece a Jesús, ¿no? O sea, claro. Por eso es que algunos historiadores han llegado a especular que podría haber sido su esposa, ¿no? Sin ánimo de ofender a las creencias, ¿no? Pero era posible que Jesús estuviera casado, porque le llamaban a él rabí, que significa maestro, ¿no? Y lo más lógico para un rabí era estar casado, ¿no? Según una costumbre de esa época. La costumbre, sí. Claro, no, ¿por qué? Y no contradicen nada el que haya sido una gran persona, no. Es normal, sí, un hombre tiene que estar con una mujer, claro, es obvio. Claro, es obvio, ¿no? Sí. Y
Bueno, tenía una hipótesis del posible nacimiento de Jesús por numerología. Me había arrojado el 22 de febrero del año -6, ¿no? Porque se sabe que el calendario gregoriano hay un error, sí, de 6 años, ¿no? Y yo como criptólogo había sacado la hipótesis de que Jesús debería nacer el 22 de febrero del año -6. Menos 6. Justamente porque Jesús marca el nacimiento de la era de Piscis, que dura ha durado 2000 años, ¿no? 2000 años. Claro. Y justamente el 22 de febrero comienza el signo de Piscis, ¿no? Entonces, jugando con otras variables, también, que ahorita no son un poquito largas de explicar, de repente en la pizarra la podría explicar, me arrojaba esa fecha, ¿no? Algunos han postulado como el caballo de Troya de que nació en el 21 de agosto del año -7, pero eso es otra especulación, ¿no? Nada, hasta ahorita los historiadores no están seguros cuándo nació, pero se calcula que nació entre 4 a 6 años antes de la era común, ¿no? Claro. Sí, sí. Y un acontecimiento, digamos, contemporáneo, en la vida contemporánea, que de alguna manera lo estás estudiando y has encontrado quizás algún descubrimiento o has encontrado por ahí un código encriptado, como por ejemplo, a ver, algo que haya marcado la vida actual, la vida moderna, esta vida del antropoceno prácticamente. Podría ser el derribamiento de las Torres Gemelas, podría ser una guerra entre países. Una guerra entre países. Bueno, en realidad lo de las Torres Gemelas sí, pues se sabe que el 11 justamente, casualmente, ¿no? Representa las dos torres gemelas, ¿no? Ya para los numerólogos el número es un símbolo y justamente eso, el 11 se repite bastante en toda la historia del... Parece, no sabemos si es que esto ha sido ya determinado por los que se encargaron de esto para hacerlo coincidir con el 11 o no sé si esto ha estado destinado, ¿no? Porque incluso hasta el 911 sale, ¿no? El 9 del 11, ¿no? Es una numerología bien curiosa, ¿no? No sé. Pero ¿qué encierra en sí el 11? Porque uno ve a veces, por decirte, documentales, ¿no? En el tema de las Torres Gemelas siempre aparece el 11. Sí. El 11 o múltiplo de 11, ¿no? Y lo asocian con todo este rollo de Illuminati y todas estas cosas. Claro. Entonces, ¿qué misterio encierra el 11? El 11 generalmente se asocia con lo que es la parte psíquica, la advertencia, ¿no? El 22 es un número más que todo de llegarlo a materializar cosas, y el 33 sí es una combinación, digamos, de la parte espiritual más la parte material, ¿no? Por eso es que es el número maestro por excelencia, ¿no? Todos los números que se repiten, 11, 22, 33, se le llaman números maestros, ¿no? Tienen una vibración superior a las vibraciones que aporta cada número del 1 al 9, ¿no? Si una persona vibra en 11, 22 o 33 tiende a sobresalir sobre los demás, ¿no? Sí. ¿Y algún ejemplo de repente así que hayas sí, por ejemplo, se ha descubierto que los que tienden a ser grandes futbolistas, generalmente su fecha de nacimiento siempre es 1. Por ejemplo, en el caso de Pablo Guerrero, James Rodríguez, o 1 o 3. Y hay un sinnúmero de futbolistas que o nacen el 1 o el 3. Esos son los que tienden más a desarrollar en su ámbito, ¿no? En su ámbito futbolístico, ¿no? Por ejemplo, acá estaba viendo la fecha del presidente que hablaba de, por ejemplo, de Vizcarra. Pelé, Maradona, ¿no? Pelé, Maradona, hay que, claro, podría ser, sí. Vizcarra, presidente, 22 de marzo de 1963. Habría que hacer 22 es un buen número, sí. 22. Por lo que es un número maestro. 22 marzo nos da 3. 1963. Habría que sumar toda la fecha, claro, y ver qué nos da, ¿no? Lo vemos después en una demostración. Vamos a hacer una demostración al final del programa, como para que la gente pueda entender un poco más de qué se trata, y cómo se le llama, desencripta. Sí, cómo se desencripta o cómo se juega con las variables, ¿no? Todas las variables que... todas las herramientas se debe de utilizar. Claro. ¿Es pura suma y resta nomás? O... Suma, resta, jugar con las iniciales. Y también, la numerología es una herramienta que yo uso. Yo como descifrador de códigos uso también el elemento del paralelismo, ¿no? Por ejemplo, veo que hechos históricos o ficticios pueden repetirse en el futuro, ¿no? Claro. Eso ya lo sabían los patriarcas, que la historia siempre se repite, ¿no? Claro.
Por eso es que había esa vieja profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén, porque como el rey David fue el más grande Mesías del Antiguo Testamento, se esperaba que el nuevo Mesías también naciera en Belén, ¿no? Porque son reglas cabalísticas que saben que todo Claro. tiende a repetirse, ¿no? Como si fuera un guión de cine, ¿no? Y todo eso ya está escrito en el Talmud. En o el sea, Talmud, claro, claro. Y lógicamente que la numerología que ellos vean les va a arrojar si tal personaje calza con las características de tal personaje. Y ¿no? eso al final lo tienen que aplicar con la Torá. Con la Es Torá, una cosa bien claro. complicada, en Sí, realidad. sí. Eso de la cábala, ellos sí ya lo tienen desarrollado. Hay libros que hablan de esos temas, ¿no? Lo tienen bien desarrollado, sí. Claro. Sí, incluso de repente, no sé si se dice que la más grande es la mayoría de premios Nobel son de origen judía, ¿no? Algunos rabinos me han dicho de que ellos se han nutrido de todos los conocimientos de Cábala para mejorar su ciencia, ¿no? Mira, si vemos en la vida actual los personajes o las celebridades que actualmente practican, que han dicho que practican la cábala, vamos a encontrar diferentes personalidades como por ejemplo futbolistas, artistas de cine, de la música, ¿no? El caso de Madonna, el caso de David Beckham y su esposa, Sí. actores como Aston Kutcher o por ejemplo Mick Jagger. Ujú. E incluso la cábala también tiene varias ramas. Incluso hay una cábala que se llama la cábala meditativa, en que yo he sido testigo. Ellos dominan una serie de ejercicios de meditación que incluso hasta podría yo decir que son superiores a los ejercicios de meditación de la yoga o de otras culturas. O sea, es toda una disciplina que es bien amplia. Es no solo en la numerológica, sino la meditativa. Tienen varios otros campos. Sí, es Sí, una disciplina bien completa. es Sí. una disciplina tan milenaria Sí, que hasta el día de hoy no es considerada ciencia. sí, pues es una cosa que es bien contradictoria a la vez, ¿no? Sí. Porque esto proviene desde los esenios. Sí, ya se ha descubierto restos de la práctica de Cábala en los esenios, ¿no? O sea, 100 años antes de Cristo, etcétera. Sí, Claro. sí. Pero fueron más o menos en el siglo XIII, más o menos los españoles, los que la desarrollaron en su mayor plenitud, ¿no? Ahí comenzó el apogeo de la Cábala y luego ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Pero me dice que el origen es en sí el origen de la numerología. O sea, de su de- primer de- ancestro, de donde... Lo que pasa es que cada cultura ha tenido siempre su numerología, ¿no? Ah, ya. Incluso hasta los incas se dicen que tenían también Eso te voy a preguntar. sus- Acá sí. también habrá, claro, Sí, se dice que tenían incluso... Si tenían ábacos. Claro, incluso ayer estuve escuchando en un especial de que incluso hasta los conocían esto de la serie Fibonacci, han llegado a concluir. Claro. Justo te iba a Sí. preguntar por eso. Sí. El tema de la sucesión de los números de Fibonacci, Sí. ¿tú lo practicas también cuando haces tus desencadenamientos? Lo que pasa es que vi que el número de caídas de la selección peruana lo podía sacar, desencriptar de la serie de Fibonacci y llegué a concluir que hasta eso estaba encriptado en el número de caídas que tuvo Perú en la eliminatoria, ¿no? Por eso... Amplía un poco más ese tema, sería Sí. interesante que la gente conozca. Sería bueno, de repente en la También en pizarra, la pizarra. ya, Ya. lo que pasa es que el número de caídas de la selección peruana se dio algo similar con la película Rocky 4. Todo lo que ocurrió en la película Rocky 4 se dio a manera de códigos en los 3 años de eliminatoria de Perú. Ujú. Y eso ya hay antecedentes en la historia. Por ejemplo, 14 años antes del hundimiento del Titanic, un libro de ficción llegó a predecir todo lo que ocurrió en el hundimiento del Titanic 14 años después, ¿no? Entonces esto sucedió con la película Rocky 4 y el número de caídas, por ejemplo, que tuvo Rocky es el mismo número de caídas que tuvo la selección peruana, ¿no? Y en la serie Fibonacci he llegado a encontrar cómo sale ese número de caídas jugando con los dígitos, de manera de código, ¿no? Ya en la pizarra lo puedo explicar así para que la gente lo vea. ¿Sí? Claro. Sí, parece que todo en el universo es matemático, todo está encriptado. Todo bueno, está dicho ya. todo está dicho y eso ya está demostrado a nivel biológico, ¿no? O sea, nosotros en nuestro ADN Ya. estamos encriptados, ¿no? Ya está También, preprogramado nuestro futuro biológico, ¿no? Los rasgos que vamos a desarrollar en el futuro, Claro, etcétera. Claro, ¿sí? sí, pues.
Y eso es lo que se llama genotipo y el fenotipo de la expresión. O sea, lo que está en nuestros genes se llama genotipo y la expresión, cómo se manifiesta, por ejemplo, los ojos, el color de los ojos, todo eso se le llama fenotipo, ¿no? Nuestras características externas, ¿no? Y haciendo una analogía con la numerología, Claro. la O sea, física cuántica es la... Cada quien tiene su propio código. Claro, Y eso lo hace diferente del resto. claro, es como una preprogramación, ¿no? Claro. Y deja espacio de libre albedrío, ¿no? Eso también, ¿no? Sí. Como tú dices, ¿no? Ujú. También uno puede cambiar un poquito, sabiendo lo que dice la numerología, pues yo puedo cambiar de repente un poco mi destino, o sea, Sí. a pesar de eso. Por eso que en física cuántica se habla bastante de realidades alternas. Se especula incluso que uno constantemente a lo largo del día se están formando universos paralelos y que todo todo tiende a bifurcarse, ¿no? Constantemente, ¿no? Pero según lo que se llama superposición cuántica, una realidad siempre tiende o sea, todas las realidades coexisten al mismo tiempo, pero una realidad es la que termina preponderando sobre uno, prevaleciendo, y esa es la que nosotros observamos, ¿no? Pero se dice que las otras realidades siguen coexistiendo, ¿no? Sino que no, son parte de universos paralelos, ¿no? Eso es algo que experimentos en física cuántica ya han llegado a demostrar, por eso es que ya todo eso que antes se creía que era ciencia ficción, Ajá. ya se ve que se ha visto que en el laboratorio existe, o sea, Claro. ya no hay límite para lo que la imaginación antes ¿no? postulaba. Hubo mucha expectativa en el 2012. Ujú. Pues se hablaba pues de que era el fin del mundo, era el cambio de la era, una infinidad de cosas, teorías. Y me imagino que habrás hecho algún estudio en base a eso. Sí. Bueno, el 2012 se decía que iba a ser el fin de los días. Algunos ahora han especulado que lo que realmente reflejaba era el fin de la era de Piscis, ¿no? Claro. De la era en que, digamos, toda la información la manejaban solo un grupo, y ahora ya con la era de Acuario ya y ahora sí ya sabemos que uno mismo lo googlea en su celular, ya los límites para La era del conocimiento. ahora es la era del conocimiento, sí, estaríamos en la era de Acuario, ¿no? Entonces no era el fin de los días, sino el fin de una era, ¿no? Claro, No el fin del mundo, sino... Ajá. Sí. Eso, bueno, y coincide justo con la era informática, que en realidad, como dice, presionas un botón y tienes toda la información. Sí, ahora sí yo, por ejemplo, mi numerología, que se los he explicado y que cualquiera lo podía corroborar con una fórmula, con un lápiz y papel, ¿no? Y cualquier dato que yo les daba lo corroboraban en Wikipedia, ¿no? Ya no hay nada que les pueda estar mintiendo o palabreando, ¿no? Todo estaba todo estaba ratificado, y estuve bastante tiempo prediciendo los resultados de la selección. Lastimosamente no se dieron los datos, no se dieron los resultados que se esperaba, pero justamente yo presenté en mis videos de internet datos estadísticos arrojando índice de posibilidades. No es que dijera que tal cosa iba a pasar o no, eran solo probabilidades de que tal y en cierto modo también como que tenía cierta coincidencia con unos resultados que habían arrojado desde el diario El País en España. Exacto, sí. Porque habían utilizado, creo que una máquina, una computadora para que arrojaba todos estos datos. Estos datos, sí. ¿No? Y al final llega a esa conclusión, ¿no? Y lo curioso es que esos mismos datos yo los había sacado por numerología 3 meses antes. Ya. Está grabado en mi canal de YouTube, que lo saqué, y los que pueden corroborar que salió 3 meses después de los amistosos, encuentran que todas las índices de probabilidades eran semejantes. Es algo curioso. Hasta eso los que siguen desde mi primera aparición en septiembre del año pasado han visto que todo ha coincidido. Incluso hasta el famoso Mr. Chip le daba 50% de posibilidades de pasar a la segunda ronda. Entonces no era una cosa tan efectiva que digamos la campaña peruana en ese aspecto en el mundial. Entonces, pero bueno, son cosas pues de la numerología, ¿cierto? Claro, ya escapan a la numerología el que un resultado termine o no dándose, porque es como tener dos cartas, ¿no? O una carta puedes ganar o no estás viendo qué carta es, cualquiera de las dos son válidas, de que son 50-50, ¿no? Claro. Y un hecho, por ejemplo, fortuito como fallar un penal es suficiente para que se genere una bifurcación. Eso es lo más alucinante, porque una divergencia. Se dieron las condiciones como para meter goles y estas fallaban y no entraba la pelota. Claro.
Una cosa totalmente extraña, en realidad. Algo que no se necesita ser numerólogo para darse cuenta Claro. que cambiaba el partido si Sí, se totalmente. anotaba ese gol. Exacto. Cambió Sí, el sí, destino, ¿no? de la futbolista, selección. yo pienso que Perú hubiera jugado con el gol a favor, se le iba Dinamarca encima al equipo peruano y Se de abría contragolpe partido, claro. podía haber todo 0 Metía dos más. y a Francia le hubiera hecho un juego defensivo Sí. y tal vez no hubiera perdido. Sí, pues. Claro. Estaríamos en octavos. En Pero otro- así es, eran 50-50, ¿no? Sí, Claro. pues, no hay. Una falla generas una divergencia, ¿no? Una realidad alterna, ¿no? Antes, como ustedes recordarán la película Volver al Futuro 2, ¿no? Claro. Que se habla de la realidad alterna. Antes, hace 33 años se pensaba que eso era ciencia ficción, pero Ahora, ya todo eso ahora se ha comprobado que existe a nivel Ujú. cuántico, ¿no? O sea, ya Ya. no hay, ¿no? Electrones Ujú. en diversos lugares y múltiples señales que existen. Todo eso de la realidad alterna ya es realidades alternas, mundos paralelos, ya Sí, pero tiene una base científica. lo que predecían pues, los científicos hace 50, 60, 70 años, teóricamente ahora se está comprobando, ¿no? Como dices en laboratorio. Ujú. Y recién le está dando el Nobel, ¿no? Porque se ha comprobado ya físicamente, ¿no? En el Sí. caso del bosón de Higgs, ¿no? Ujú. Sí. Pues un Se caso logró de eso. descubrir. Incluso Ujú. se dijo que Einstein, cuando se encontró con la física cuántica, con los inicios de la física cuántica, dijo: no puedo creer que Dios juegue a los dados con el mundo, ¿no? O sea, sí, o sea, Claro, es una gran frase, ¿no? Él dijo, Sí, ¿no? sí. Dios no juega a los dados. Sí. O sea, te da a entender que también, pues, ¿no? Hay Mm. hay algo en el fondo, ¿no? Que domina todo esto, ¿no? Ujú. Mueve los hilos, como se dice, ¿no? Ujú. Interesante. Más bien sería bueno, como, ¿no? Ver un ejemplo de... Sí, creo que sería bueno, a ver, vamos a hacer una especie de ejercicio, vamos a dejar a José para que haga unas demostraciones en la pizarra. Bueno, aquí vemos un ejemplo de desencriptación de códigos en el nombre del presidente Vizcarra, como sus iniciales encriptan cómo ha sido toda su vida profesional, ¿no? Él fue ministro, en la M aparece, fue presidente regional de Moquegua, otra vez la M, ministro del Canadá, MC. Vemos que él tiene una maestría en administración en ESAM, aquí en la A de Alberto, y fue vicepresidente, nuevamente la B chica, ¿no? Y finalmente embajador de Canadá, la C otra vez, ¿no? Luego, si quisiéramos analizar su numerología en cuanto a su fecha de nacimiento, el 22 nos daría una buena señal porque es un número maestro, ¿no? El 22 representa cómo es una persona consigo misma. El 22 representa lo que es ser constructor, ¿no? Él aparentemente tiene esa vocación, ¿no? Es ingeniero civil. Sí, ingeniero civil, sí. El 3 representa en numerología tántrica evolutiva la personalidad, cómo es una persona con los demás. El 3 es un número de la comunicación, de la creatividad. Las dos últimas cifras nos dan del año, nos indican el don, es digamos, el potencial que cuenta la persona como ser humano. Acá nos da un 9, ¿no? El 9 es un número que nos indica, como todo número impar, nos indica, es un número masculino y es un número de dinamismo, ¿no? Es una persona que tiende a obrar, ¿no? Tiende a la acción. La sumatoria de todo el año completo nos daría al final un 19, que convertido nos da el 19, que es 1 más 0, que al final nos terminaría todo se desdobla en un solo dígito y nos termina dando el 1, ¿no? Su destino es aparentemente haber sido presidente, ¿no? Por eso el 1 es el número del líder, ¿no? De la persona que dirige. Y finalmente su misión en la vida es la sumatoria de todo el año completo de toda la fecha de nacimiento. Esto nos daría 4, 7, 17, 20, 26, finalmente un 8, ¿no? Esto nos podría indicar que en el plano financiero un buen signo, ¿no? Porque el 8 es un número que está relacionado con las finanzas, ¿no? Eso en cuanto al futuro del presidente Vizcarra, ¿no?
En cuanto al el 2021, me han preguntado si el 2021 sería un presidente hombre o mujer, ¿no? Por numerología, lo que veo como indicativo es que seguiría siendo un presidente hombre, porque si sumamos dígito por dígito, nos da el número 5, ¿no? Y como mencioné, todos los números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, 9, son números masculinos. Como señal veo que continuaríamos teniendo un presidente hombre, ¿no? Y no sé qué otro tema quisieran que toque de numerología. Sería bueno lo que comentaste durante la entrevista, sería bueno que lo expreses un poquito más, que hagas un despliegue más amplio, ¿no?, sobre lo que sucedió en el fútbol. Claro, curiosamente lo que llegué a predecir el año pasado fue la clasificación de Perú al Mundial, que se dio al 100%, porque vi que los equipos que nos enfrentábamos los podíamos dividir en equipos de 3 sílabas, de 4 sílabas y de 2 sílabas. Los equipos de 2 sílabas perdíamos de todas maneras de local o de visitante, ya sea en primera o segunda ronda. Los equipos de 3 sílabas perdíamos si nos enfrentamos en primera ronda de visitante. De local les ganábamos, pero en segunda ronda les ganábamos a los de 3 sílabas sí o sí. Y esto se dio hasta la fecha número 18 de las eliminatorias. Y los equipos de 4 sílabas como Argentina, Venezuela, tendríamos a empatar siempre, ya sea en primera o segunda ronda, sea que nos enfrentemos de local o de visitante. Y esto se dio hasta la fecha número 18 de las eliminatorias. Y esto nos permitió el repechaje, jugar el repechaje con Nueva Zelanda y clasificaron, ¿no? Esto es una encriptación que se dio solamente para el Mundial de Rusia, no fue algo especial, y ocurrieron realmente hechos milagrosos, que los 3 puntos que nos volvieron con Bolivia, etcétera, etcétera, y nos llevó a la clasificación, ¿no? Incluso corroborado por una revelación del 2018 entre Flores y Carrillo, ¿no? Un hecho numerológico a vista de todo. ¿Te refieres a las camisetas? A las camisetas que se juntaron, sí, y que reveló la clasificación al Perú, ¿no? Lastimosamente no dio para más. Pienso que por superposición cuántica, este penal que falla el jugador Cueva generó una especie de divergencia que tal vez si se hubiera concluido el penal hubiera cambiado la historia, ¿no? Y de repente todavía estaríamos en el Mundial, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo el futuro se encripta de una manera, pero para otra situación se puede encriptar de otra forma, ¿no? Para futuros eventos habrá que ver cómo se encripta la numerología y qué resultado nos puede predecir, ¿no? Curiosamente, con esto de la serie de Fibonacci, que comienza con el 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿no? Y así hasta el infinito, ¿no? Siempre a partir de este número, los números anteriores son la sumatoria de los 2 números anteriores, ¿no? Por ejemplo, acá el 12 es la sumatoria de estos 2, el 13 es la sumatoria de esto, el 5 es la sumatoria de los 2 números anteriores, y así hasta el infinito, ¿no? En la serie Fibonacci también vi que estaba encriptado el número de caídas que tuvo Perú en las eliminatorias, porque si sumamos estos 3 dígitos, nos daba el número de caídas que tuvo Perú en las eliminatorias, que fueron 7. El número de caídas. Sin embargo, una de estas caídas no fue legal y se terminó anulando, y finalmente se consideró como el número de caídas de Perú legales 6. Y para dar 6 utilizaríamos sumando los dígitos de la serie Fibonacci, que son diferentes. Entonces tendríamos el 1, el 2 y el 3, y esto nos daría las 6 caídas que tuvo Perú en eliminatorias. Y en el caso de Lincoln y Kennedy han sucedido infinidades de hechos sincrónicos, similares, 100 años después en el futuro. Por ejemplo,
Los dos presidentes murieron de un balazo en la cabeza, estando al lado de su esposa, 100 años después. Los dos tienen el mismo número de letras, 7 letras. El presidente Lincoln murió de un balazo en la cabeza en el Teatro Ford. Y el presidente Kennedy murió de un balazo en la cabeza en un auto modelo Lincoln de la marca Ford, ¿no? Los dos murieron estando al lado de sus esposas. Ambos lucharon por los derechos civiles. Los asesinos fueron ejecutados antes de ir a juicio. Lincoln fue elegido presidente del Congreso, diputado del Congreso en el año 1866 y Kennedy, 1846, y Kennedy fue elegido diputado del Congreso en el año 1946, todos 100 años después. Luego Lincoln fue elegido presidente en el año 1860 y Kennedy elegido presidente en el año 1960, ¿no? Y así una serie de datos, son más de 20 coincidencias entre uno y otro. Es como si la vida de un personaje estuviera reflejada en la otra, ¿no? No podríamos hablar de reencarnación, pero sí de entrelazamiento, de interconexión entre un personaje histórico y otro, ¿no? Y esto los cabalistas lo han estudiado en personajes bíblicos, que siempre tiende a repetirse el destino de una persona con un personaje ya sea de mil años, etcétera, y ya pueden predecir quién podría ser, ¿no? Y generalmente los numerólogos utilizamos generalmente la fecha de nacimiento, o también utilizamos la numerología pitagórica, que analiza, por ejemplo, un nombre, ¿no? Alberto Correa. Cada letra tiene un valor numerológico que se le asigna, ¿no? A la A es el 1, a la L es tal número, etcétera, ¿no? La B es 2, etcétera, y se sumando todo lo que nos arroja este nombre, nos da una numerología que nos indica cómo va a ser esta persona, cuál es el destino de esta persona. Sumándola solamente las vocales, nos indica cómo es la persona consigo misma, y las consonantes nos indica cómo es su personalidad, cómo se refleja su manera de ser con los demás, ¿no? Y así el numerólogo va jugando con todas las variables que tiene, y nos nutrimos de todas las ciencias de numerología de diferentes culturas para lograr mejores, para complementar, ¿no? Para lograr mejores resultados, ¿no? En el tema de la numerología, a veces encuentro que está presente siempre el número áureo. Ajá. ¿Puedes dar una explicación de qué es el número áureo? ¿Para qué sirve o cuál es su claro. utilidad? Hay que diferenciar el número pi, que es 3.1416, del número áureo, que es phi, que es 1.1618, ¿no? Se ha visto que este número áureo es el número de la armonía, del equilibrio, porque se ha visto que todo a nivel del universo, a nivel anatómico, a nivel artístico, este número siempre nos tiende a dar lo que es la estética, la armonía, ¿no? Por ejemplo, si dividimos la punta del dedo hasta el codo, y del codo hasta el hombro, siempre nos tiende a dar este valor, ¿no? 1.1618. Es un valor que marca, digamos, la simetría. La simetría, exacto, okay. Sí. A nivel anatómico se ha comprobado que de cierta distancia a otra distancia del cuerpo, la simetría siempre tiende a arrojar este número. La proporción. La proporción, sí. La proporción áurea también, la proporción áurea le llaman, ¿no? Ese es un número mágico, e incluso se dice que a nivel masónico la G no es una G, sino es la forma de la proporción áurea, que se ha sacado que a nivel geométrico tiende a esa forma, ¿no? A ser una espiral, ¿no?
arrojando este punto 1.16, Es 18. una proporción y claro, en el fondo es una constante que siempre se repite. Es una constante, sí, universal, ¿no? A nivel, no solo a nivel anatómico, sino los artistas como Leonardo da Vinci dice que siempre también tenían a utilizar en sus, digamos, en sus obras de arte, Sí, buscar la proporción áurea, ¿no? Es un número mágico, sí. Y sí, pues esto son todos los misterios que encierra el universo. Como ese famoso dibujo de un hombre desnudo que está abierto de piernas y de brazos. Da Vinci. Sí, el hombre de Vitruvio, sí, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí. Ahí se ve, sí, la proporción áurea, sí. Es un cuadro de Leonardo da Vinci, ¿no? Un dibujo de Leonardo da Vinci. Bueno, tal vez ahora lo del que está de moda lo del mundial, tal vez se podría decir de que el candidato número 1 a ganar el mundial es Brasil, ¿no? Porque se ha visto que en el año del perro, que es cada 12 años, o tiende a campeonar o Brasil o Italia. Al no estar Italia, el candidato número 1 es Brasil, ¿no? Porque se ha visto que Brasil ha campeonado el año 58, el 70, el 82 campeonó Italia, el 82, el 94 Brasil, el 2006 Italia, cada 12 años es el año del perro, y ahora que estamos en el año del perro, el candidato número 1 a ganar es Brasil, ¿no? Al no estar Italia es el candidato número 1, ¿no? Vamos a ver si esto numerológicamente se concreta este año, ¿no? Es algo que ya lo estamos diciendo, a ver, veamos si esto se cumple este año o no, ¿no? José, ¿hay una relación también la numerología con la geometría sagrada? Es que está relacionado con matemática al menos. Claro, por ejemplo, se podría decir que es la numerología metafísica a nivel aritmético. La numerología a nivel geométrico, el símbolo que más asocia es la estrella de David, ¿no? Que es los dos triángulos equiláteros invertidos, relacionado con el número 33. Pues por eso que la estrella de David, girado 180 grados, siempre mantiene su posición original, ¿no? Esto nos indica que todo en el universo es cíclico, ¿no? El día y la noche, lo que antes fue derrota pasa a ser victoria, los últimos serán los primeros, etcétera, ¿no? Incluso se ha detectado que en sondas espaciales han llegado a captar esta imagen en otros planetas a manera de, digamos, de diagramas medio misteriosos, ¿no? Es algo es bastante místico este símbolo, que no es propio de los judíos, sino es universal, ¿no? Se ha visto que en varias culturas sí está presente, o sea, no es un símbolo propio de los judíos, sino es un símbolo universal, ¿no? Representa el equilibrio, ¿no? Los dos polos opuestos, ¿no? Tú comentabas también algo que de repente, inclusive, bueno, hablando acá del Perú, nuestros antepasados incas o preincas algo también sabían sobre, no sé, llamar numerología sí, en su ciencia de repente de ellos. E incluso en estudio de equipo se ha llegado a estudiar que también conocían lo de la serie Fibonacci, ¿no? La serie Fibonacci que fue postulada, digamos, en el siglo XIII aproximadamente. Se dice que los incas ya tenían conocimiento de esa, y que incluso los incas tenían conocimientos de matemáticas más profundos incluso que los propios españoles, ¿no? Eso es lo que también Claro, para hacer esa una demostración en la pizarra, por ejemplo. de la numerología incaica sí no la he llegado a estudiar, solo he escuchado comentarios, pero sí, ellos sí tenían esa. Y los judíos, lógicamente, que desarrollaron la cábala desde la época de los esenios, ¿no? 100 años antes de Cristo, y llegaron a su pico en el siglo XIII y siglo XV, ¿no? Ahí fue el mayor auge de la cábala en España, ¿no? Bueno, agradecidos por la demostración que hiciste, José, y obviamente te esperamos para un nuevo programa, ¿sí? Claro, va a ser un honor, sí. Ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Simplemente despedirnos, decirles a todos muchas gracias por seguirnos, y ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo Revelaciones Sin Fronteras Gmail, y por supuesto a nuestro fanpage Revelaciones Sin Fronteras en Facebook, y será hasta una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.